Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX, aquí por TLV1. Vamos a continuar con la Guerra Fría, pero antes una breve reflexión sobre un acontecimiento actual que ha impactado fuertemente en la opinión pública internacional, en donde cada uno de nosotros expresará su opinión personal al respecto, pero creemos de que es de suma importancia en los momentos en que vivimos. ¿No es así, Héctor? ¿Querías decir algo primero? Te agradezco. Sí, efectivamente. Anoche bajé, es un breve manifiesto personal con respecto al asesinato del ayatolá Ali Khamenei en Irán y el homenaje que eso merece. Dice así: ante el magnicidio del gran ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán y máxima autoridad de la religión musulmana chiita, cabe señalar, a mi juicio, 3 puntos importantes. 1. Expresar la condena del asesinato el 28 de febrero pasado del ayatolá Khamenei, junto con miembros de su familia y algunos de sus colaboradores, a través de un ataque criminal directo por parte de los Estados Unidos e Israel. 2. Destacar el hecho que este asesinato se llevó a cabo en el contexto de una guerra de agresión no provocada ni justificada y que constituye un crimen de guerra contrario al derecho internacional, realizado por sorpresa y mientras se desarrollaban negociaciones bilaterales. Y también un crimen de lesa humanidad por tratarse de un ataque contra el más alto religioso de la fe musulmana nacional de su país y contra población civil inocente, habitantes pacíficos y niñas escolares. Punto 3. Manifestar el repudio de la posición política personal del presidente Milei por su adhesión a este ataque, una actitud de servilismo político en el marco de su alianza subordinada con los Estados Unidos e Israel, que compromete gravemente al Estado argentino por el principio jurídico del estoppel y sin intervención del Congreso, asociándolo a una guerra de agresión y en la que no están en juego nuestros intereses nacionales. Con el agravante del uso lateral de acusaciones no probadas sobre participación iraní en las explosiones de la Embajada de Israel y la AMIA y en el suicidio del fiscal Nisman, como búsqueda de un falso casus belli complementario contra la República Islámica. Por estos motivos, entiendo caben nuestras condolencias como argentinos a la familia y al gobierno de Teherán por el asesinato del ayatolá Khamenei y nuestra solidaridad con el pueblo iraní en su lucha desigual por la libertad de su país frente a la guerra de agresión asimétrica que está sufriendo a través de la política de terrorismo internacional norteamericano-israelí. Esto quería decir a título personal, independientemente de las ideas que se compartan o no. Te agradezco el espacio. Raúl. Bueno, toda muerte de una persona en su puesto de mando, cumpliendo con su deber, cayendo por la patria, debe ser reverenciada, ¿no? Sin duda. Por eso yo le pongo estas palabras del gran poeta latino Quinto Horacio Flaccus, que dice: dulce et decoro est pro patria mori. Eso creo que ese protegma lo tiene que tener esta elegía, ¿no? de dulce y decoroso de morir por la patria. Creo que pinta el cuadro perfectamente. Un hombre que cae en su puesto de mando por la patria es un héroe, acá y en cualquier lado del mundo y en cualquier época. Pero mi reflexión es esta: de hace unos años el derecho internacional parece estar eclipsado. Un amigo, profesor de Derecho Internacional, me dice, que dicta esta materia, me dice: dicto una materia que en la práctica hoy no tiene vigencia. Es decir, enseño una doctrina inexistente. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que tanto lugar ha ocupado en estos programas, vivimos en un mundo muy extraño, donde los discursos de doble fondo han reemplazado la realidad. El caso de esta última guerra de Medio Oriente parece confirmarlo. Nada en esta guerra, nada de lo que parece es, y nada de lo que es parece.
como siempre, el primer sacrificado en todo esto, el primer sacrificio de todo esto es la verdad. En medio de conversaciones de paz, un país es atacado por sorpresa sin mediar declaración de guerra. Ese gesto es llamado prevención. Antes se lo conocía como ataque a traición o puñalada oculta. El hombre muere en su puesto de mando y se convierte en un mártir para su patria. Quienes lo matan nos lo presentan como un monstruo. Se opta por la demonización del enemigo para atenuar la falta propia. Toda caballerosidad y don de gentes pertenece al pasado. En 1942, en el frente africano, muere saltando en paracaídas el capitán de la Luftwaffe Hans-Joachim Marseille, en el norte de África, ¿no? El comando británico en África decide rendir homenaje al héroe caído en combate. Se interrumpen las operaciones y se arroja una corona de flores sobre el lugar donde cayó Hans-Joachim Marseille. El comando británico reconoce el valor y la calidad del enemigo. Hoy esto ha desaparecido. Nuestra civilización ha retrocedido de modo alarmante a épocas prehistóricas. Una pregunta, con la diferencia de que la prehistoria eran inocentes y acá no lo son. Una pregunta nos inquieta. ¿Quién gobierna en este mundo globalizado? Es una pregunta abierta, no tenemos respuesta, pero por ahora solo una. Quien sea que gobierne lo está haciendo muy, pero muy mal. Nada más. Bueno, tengo poco que añadir a las palabras de los colegas. Hay un apotegma de Nietzsche que dice: ninguna fuerza es superior a la fuerza. Y esto está demostrado justamente en política internacional actual. Ni siquiera está revestido el accionar de agresión, digamos, de las potencias en general, y en este caso de Estados Unidos e Israel, de palabras altisonantes como democracia, felicidad del mayor número, derechos humanos. Sí, muchas vaguedades al uso, pero directamente es la utilización de la fuerza bruta en proporciones cada vez mayores y prescindiendo no solo del derecho internacional, sino de cualquier regla elemental humana de abrir una puerta al entendimiento. Exactamente. Y se ha comparado a algunos con otros magnicidios. Por ejemplo, el almirante Isoroku Yamamoto, en el año 43, cuando va a revistar las tropas Mbangiwini, y le hacen una emboscada aérea por orden del presidente Roosevelt, con reticencia incluso de los altos mandos de la propia Marina de los Estados Unidos, pero en este caso reprobable éticamente, al punto tal que se discutió, era, después de una guerra de 1 año y medio prolongada, un blanco militar legítimo. En este caso no hay guerra, no hay declaración de guerra, están en tratativas de negociación y es directamente un golpe comando para asesinar al jefe, como se hacía en la antigüedad, matar al rey. Pero cuando a Ciro el Grande van 2 esbirros y lo matan y se presentan ante Alejandro Magno para recibir la recompensa, Alejandro los manda a ejecutar, porque es un acto vil, cobarde. Entonces, estamos ante este axioma de Nietzsche, que la ninguna fuerza superior a la fuerza, y lamentablemente esto puede, como los sleepwalkers, los sonámbulos de la Primera Guerra Mundial, por irresponsabilidad, por soberbia, puede conducir a una guerra mucho más extensa en donde nos comprometa a todos. Y que puede llegar a ser nuclear, entonces ahí ninguna fuerza será superior a la fuerza. Fíjate, ¿no? Pero lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal porque están jugando con fuego. Sin extendernos más de lo debido desde ya. Pero es la política de gangsterismo internacional, de asesinato directo, porque es una política de asesinato a jefes políticos y militares y a sus familiares. El presidente Haniyeh, el titular de Hamas en Teherán,
fue asesinado con un cohete, él personalmente con quien estaba, pero los días anteriores le habían asesinado en Gaza a 7 miembros directos de su familia. Sí. Es una técnica de las 168 víctimas en la escuela de Mahanib en Teherán, la mitad eran inscriptas de personal que revistaba en la base iraní, por lo cual fueron blanco del ataque norteamericano las hijas de los funcionarios de la base. Es otra mentalidad la ética se ha borrado. No se aprende de la historia, porque cuando se ataca de ese modo indiscriminado, lo que se hace es que cierren filas. Claro. El enemigo, incluso aquellos que no están de acuerdo del todo con el régimen. Exacto. Antes había, como pasó legítimamente con los bombarderos masivos, en Japón, ¿no? Japón, con rendición incondicional, palabra que se ha vuelto a usar. La rendición incondicional, dice el presidente Trump. Y bueno, pero además está comprobado, fíjense que hubo en serio una represión muy dura contra la disidencia iraní, y ahora la disidencia ha descendido al mínimo, porque cuando está en juego digamos, la supervivencia de una nación, se cierra filas con el gobierno, porque los que vienen a liberar son peores. Arriba no hay liberatori. Es la mentalidad veterotestamentaria de aniquilación al enemigo, donde libro de Josué y compañía, no respetarás, no, matarás al enemigo, a su mujer, a sus hijos, a sus animales, a sus casas. Por desgracia estamos con una dirigencia política que se maneja con esos criterios. Y un retorno a la barbarie como la época siria, ¿no? Bueno, absolutamente opuesto a lo que dice Horacio, que el poeta latino, ¿no? Sí. Que dulce y decoroso es morir por la patria. Bueno, estamos exactamente en los antípodas. Por eso no hay derecho internacional tampoco, vamos a señalar. No existe, es una materia inexistente hoy, ¿no es cierto? Esto es algo de una gravedad enorme. Bueno, entonces continuamos con el programa. O iniciamos en realidad, porque continuamos con la Guerra Fría. Continuamos e iniciamos acá. Esta vez voy a ser muy breve en el introito porque es una presentación nada más. Recordemos que nosotros hemos dedicado dentro de este programa de crisis y conflicto del siglo XX un gran capítulo a la Primera y otro a la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos transitando sobre los episodios más relevantes de la época así llamada Guerra Fría. Dentro de este contexto no vamos a abarcar todos los temas, pero algunos, por su singularidad o por sus características propias o aleccionadoras, sí. En este programa vamos a tocar el caso de la posguerra inherente a la cuestión de España, Portugal y Hungría. No pretendemos con esto abarcar todo. Dentro de la división del mundo entre los conquistadores de la Segunda Guerra Mundial, en el tándem Yalta-Potsdam, quedaron definidas dos áreas de influencia. Entonces, las dos primeras, Estados Unidos y Portugal, se definieron en el occidente bajo influencia fundamentalmente norteamericana, esencialmente norteamericana, y la de Hungría en Europa. Son casos especiales que hablan del dominio y el clima de inestabilidad que se desarrollaba bajo la Guerra Fría sin llegar a una guerra abierta. Entonces, si querés, el primer tema es España. Bueno, ¿querés empezar a decir algo? Bueno, lo principal que se puede decir del tema de España es que el jefe de Estado Franco se manejó con una gran inteligencia dentro de su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, porque no comprometió a España en la guerra. Franco era consciente de que salía de una sangrienta guerra civil desgastante de 3 años y que había que no solamente reconstruir, sino reunir, unificar España.
cosa que encaró con los medios que tenía a su disposición. Pero estuvo asociado al eje fundamentalmente por el apoyo que recibió durante la Guerra Civil y después por los aspectos que favoreció indirectamente al eje, pero sin comprometer directamente al Estado español. Lo más comprometedor sí fue la División Azul, por ejemplo, pero aún así no comprometía al ejército español. Y además, como es sabido, todos los entretelones de la diplomacia anglo-española, triangulada por Portugal, el caso Hess y todas las gestiones que se hicieron, mantuvieron a España fuera del conflicto y con concesiones hechas a los aliados, sobre todo cuando el sesgo de la guerra entró a ser desfavorable para el eje, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Enfrente de esa postura estaba la posición dura de Stalin, que directamente pidió una agresión contra España por su alianza con el eje. Cosa que salvó a España de esas consecuencias por el apoyo aliado por la Guerra Fría. Sí, pero hay que hacer una observación acá. Sí. Hay otro más que hubo las elecciones. En Inglaterra hubo elecciones, que las perdió Churchill, que de alguna manera tenía un cierto compromiso con Franco, porque Franco le había asegurado la neutralidad al sustituir a Serrano Jr. por el conde de la Jordana. Cuando el conde de la Jordana se hace cargo de la política exterior española, se establece un vínculo con Inglaterra que certifica o rubrica la neutralidad española. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando Churchill pierde las elecciones, gana la guerra y pierde las elecciones. Qué extraña paradoja, ¿no? El pueblo inglés lo rechazó. Sí. ¿Y a quién nombra primer ministro? A Clement Attlee. Clement Attlee, autor intelectual, entre otros, de la Carta del Atlántico. Clement Attlee había sido embajador, ¿no es cierto?, en la República Española, y había sido, como se llama, ministro de Asuntos Exteriores cuando la Guerra Civil luego. Y están las fotografías de él, se pueden ver en los libros de historia española, saludando con el puño cerrado a las brigadas internacionales y al Partido Comunista y a los anarquistas en Barcelona, en los desfiles en Barcelona. Clement Attlee era un marxista, socialdemócrata inglés. Bueno, ese ganó las elecciones. Los ingleses, por supuesto, como todos sabemos, la política inglesa es derecha, centro, izquierda, controlar todo, por derecha, por centro y por izquierda, ¿no? Y entonces, por eso, Clement Attlee termina como Lord Clement Attlee. Lord Attlee, así termina su vida, ¿no? A los 94 años llega muy anciano y es Lord de Inglaterra. Es decir, y es un marxista declarado, ¿no es cierto? Pero socialdemócrata, así atenuado, ¿no? Con las uñas cortadas y pintadas, eso sí, porque son socialdemócratas, no son marxistas duros. No es Stalin. Sin embargo, sostiene la tesis de Stalin, que hay que castigar a España. Apoya a Stalin en contra de lo que había dicho Churchill. No tiene ningún problema, lo hace. Y Truman por cuestiones ideológicas, en este caso, también sostiene el castigo a España. Por eso lo importante es que España de esto salió castigada. El episodio nuestro que nos toca a nosotros como argentinos de haber entregado el trigo y demás durante el primer gobierno del general Perón, es una prueba de que España le tendieron un cerco del cual le fue el realismo político y el oportunismo patriótico, en este caso patriótico, de Franco, que vos decís que era muy Realpolitik, la Realpolitik, por eso, la Realpolitik de Franco y el oportunismo patriótico, porque aprovechó la oportunidad cuando toleró, esto terminó, esta tensión terrible terminó en el año 52-53 con las bases, evidentemente, ¿no es cierto? A propósito de lo que vos decís, en el acta final de la conferencia de Potsdam, 2 de agosto, Attlee acepta firmar inmediatamente la declaración de los tres grandes, ¿no? Que del cual de los tres grandes antes quedaba solo Stalin. Sí. Los tres gobiernos se ven obligados a precisar que no darán ningún apoyo al gobierno español para convertirse en miembro de las Naciones Unidas, considerando su origen, su naturaleza, su historia y su asociación íntima con los estados agresores, no reunirá las cualidades necesarias para justificar su admisión. Así que
a pesar de que especuló con los monárquicos, Franco, con Don Juan y compañía, que tenían muy buena llegada al mundo anglosajón, lo dejaron de lado, porque era justamente un castigado, no alcanzaba a ser castigado en los hechos militarmente, pero era un paria, era un paria. Como balance. Hubo guerrillas en la frontera, hubo pasos en el Valle de Arán, en Francia. Pero como balance puede señalarse que, fríamente considerado, Franco defendió el interés nacional español. Sin duda, eso está fuera de duda. Y supo manejarse dentro de las más difíciles condiciones, porque no nos vamos a extender acá en eso, pero la experiencia económica fue muy importante, porque España fue sometida a un boicot muy severo, de la cual honrosamente la Argentina hizo excepción con los barcos que mandó, y por eso la recepción a Eva Perón que le hacen allá es un episodio conocido. Pero eso ayudó al desarrollo. Las principales lecturas mías sobre autarquía económica aplicada las tomé de España, justamente, por la necesidad que tenían, la necesidad de alimentos, la racionalización de recursos, que limitó el crecimiento de España, y que recién se empezó a despejar en la década del 50, y con el vuelco de España más hacia la política norteamericana, contra concesiones hechas, porque España no participó en el Plan Marshall, no le permitieron. Y en cambio, luego, a partir de la década del 50, la estabilización macroeconómica y el recupero de la industria dieron lugar a un despegue, pero que se produjo años después de la Guerra Civil. Bueno, no sé si hay que seguir con lo de España o no. Brevemente, quizás lo más importante a señalar es eso, la controversia de España. En la década del 60, nuevamente España, después del éxito que ha tenido, se convirtió en octava potencia industrial, que es una cosa así. Esa sería dada por dos frentes. Uno, un frente, digámosle, de derechas, toda vez que yo siempre sostengo, derecha e izquierda son dos imposturas, ¿no? Uno de derecha, representado por el Opus Dei, con los ministros Laureano López Rodó y Gregorio López Bravo, y uno de izquierda, representado por el Partido Socialista Obrero Español, que debería llamarse en realidad Partido Socialdemócrata Español, porque ni es socialista, ni es socialdemócrata, no socialista, y de obrero no tiene nada más que la O, ¿no? Es decir, no tiene otra cosa. Bueno, esos dos partidos, no lo digo yo, ni lo dice un hombre tampoco nacional, lo dice Julián Besteiro, ¿no? Julián Besteiro dice: el origen del Partido Socialista Obrero Español es el laborismo inglés fabiano, la escuela fabiana, socialdemócrata, padres de la socialdemocracia. El Partido Socialista Obrero Español es política británica, lo dice Julián Besteiro, no lo digo yo, ¿no? Es decir, un hombre de izquierdas, español de izquierda, es política británica, nace allí. La izquierda y la derecha que gobiernan España tienen origen en Gran Bretaña. Por eso lo que vos señalaste de Don Juan, y luego Sofía, la reina Sofía, la mujer de Juan Carlos I, que directamente por la familia de Grecia está ligada directamente a la corona británica, ¿no? Sí, indudable que la madre del borrego está en las islas. Viene otra cosa más. En 1968, que quizá eso quedaría para programas más adelante, en 1968, el señor David Rockefeller, el grupo Rockefeller, compra el Partido Socialista Obrero Español como quien se compra un traje o una mercancía. Y desde allí les promete que van a tener el gobierno en el futuro, cosa que sucedió, ¿a cambio de qué? De la red bancaria española completa. Dame los bancos y yo te doy el gobierno. Para eso se lo compró, y lo sacaron a Enrique Tierno Galván, que era el secretario ya viejo, ¿no es cierto?, de un viejo caraquelé, pero que estaba al frente de él. Lo sacaron y pusieron un jovencito con gran empuje, el Felipillo González, ¿no?, y Alfonso Guerra, que hoy lamentan algunas cosas que hicieron, pero en realidad ellos obedecieron a eso, ¿no? Se sometieron en 100% a la política del señor Rockefeller,
¿no es cierto?, que les pidió los bancos a cambio de llegar al gobierno. Y lo hicieron, así se cumplió. Pero eso vino después, ya muerto Franco, ¿no? Pero se planeó antes de la muerte de Franco, en el 68 Franco. Pasamos al otro bloque porque hemos empleado tiempo en el tema de Irán. Bueno. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, y ahora tenemos que continuar con el otro actor, ¿no?, de la península ibérica. Sí, un capítulo que pareciera marginal, pero que tiene, como todos, obviamente, su importancia específica. El caso de Portugal y del gobierno Oliveira Salazar, que, como es sabido, fue un gobierno muy extenso, probablemente el más longevo que hubo en Europa, y que también tuvo una característica parecida y otra diferencial de España, digo así simplificándolo. La característica parecida fue su neutralidad en la guerra, una neutralidad menos comprometida que la española, porque la tradición portuguesa, más allá de el respeto por sus intereses nacionales, estuvo históricamente siempre muy ligada al Imperio Británico. Pero, sin embargo, Portugal fue muy útil como ámbito de negociación, de intermediación y de esfuerzos por la paz. Ahora, dentro de ese es el punto coincidente, pero el punto diferencial que fue angustioso para Portugal fue la descolonización, porque con el principio de Yalta, que ya venía de la Carta del Atlántico, de que los países coloniales debieran dar la independencia, se le presentó a Portugal, que fue una experiencia traumática que también le costó. Como es sabido, recapitulemos, por un lado, Portugal tenía colonias en África, ¿no? Algunas aisladas en el Atlántico, como las islas Cabo Verde y creo que la de Timor Oriental en Oceanía, ¿no? Sí, sí. Pero aislada. Pero algunos enclaves como Goa. Es claro, pero las más importantes estaban en África. Fueron Angola, Guinea y Mozambique. Guinea-Bissau y Mozambique, sí, en las cuales se empezó a desarrollar una guerrilla, en principio alimentada por el comunismo soviético, ¿no?, aliado a movimientos independentistas locales, ¿no? Y por otro lado quedaban los enclaves en la India, de Goa, Damao y Diu, sí,
que no tenían posibilidad de defensa militar alguna, porque cuando cayeron... Como Macao en China. Fue en el año, creo tenían que Macao también en 60, China. Macao, sí, pero Macao había sido ya concedida, creo que inmediatamente. Sí. En consecuencia, el gran dilema que se le presentó fue la pérdida, cómo proceder a la descolonización. Claro, al haber sido neutral en la Segunda Guerra Mundial, había escapado directamente a la confrontación este-oeste, pero no a la oleada de descolonización esgrimida por los mismos potencias aliadas, tanto de un lado como de otro. Uno en forma de guerra de liberación y otro porque querían tener el mercado en negocio bilateral. Conviene decir una cosa, acá conviene agregar una cosa, y el momento para decirlo es por Portugal, porque después la descolonización fue para todos, pero en Portugal es muy importante, porque los Goa, Angola, Guinea y Mozambique, la Guinea-Bissau, y Mozambique y Angola, no eran colonias, eran territorios de ultramar, porque Portugal hacía medio milenio, 500 años que estaba en esa zona. Antes del descubrimiento de América ya estaban ahí, de manera que no era. Y si uno iba a las ciudades, a Mosamedes, o a Luanda, o a Lobito, a las ciudades, de Angola, o a Lorenzo Márquez, ¿no? Después llamada Maputo, de Mozambique, eran ciudades iguales a Lisboa, inclusive más grandes que Lisboa. Era una cosa muy similar lo de México con el virreinato de Nueva España, que México era más importante que Madrid y más grande que Madrid durante el virreinato de Nueva España. Bueno, lo mismo sucedía en Angola, en Guinea y en Mozambique, de manera que quitarle eso a Portugal era asfixiarla a Portugal y reducirla a la impotencia. Ahora bien, ¿quién es el que decide eso? Lo deciden las Naciones Unidas. Pero todos sabemos que las Naciones Unidas estaban manejadas por los 5, por los que habían ganado la guerra. Las decisiones las habían tomado ellos, o sea que la descolonización, que por supuesto el más fervoroso es Estados Unidos, Inglaterra se cubre con el Commonwealth, pero y Portugal estaba atada a la política exterior inglesa desde 1632 en un tratado firmado en esa época, y luego en el Tratado de Methuen en 1706, por lo cual la política exterior portuguesa estaba sometida a la política británica. Antonio de Oliveira Salazar, que nadie puede negar su patriotismo y su amor a su patria y su amor al bienestar de su pueblo, eso es indiscutible, por eso duró tanto tiempo, y logró la mejor economía doméstica en Portugal en su largo periodo. Sin embargo, no pudo salir de eso, y lo dice en sus cartas, no puedo salir de estos tratados, no puedo escapar a esto. Y cuando llegó la llamada descolonización, dijo, sí, el tratado con los ingleses, este es el resultado de habernos aliado con Inglaterra. Por 4 impuestos que nos levantaron para exportar el oporto, perdemos los territorios de ultramar. Y esa fue la tragedia de Portugal. Hoy Portugal es nada más que una entidad bancaria geográficamente ubicada en un territorio que anda por el Reino de Portugal. Y lo curioso es que los más grandes capitalistas de Portugal, los dueños de los bancos, de los mejores lugares de veraneo y de los lugares más importantes de Portugal, son comprados por el Partido Comunista de Mozambique. El más grande empresario y banquero de Portugal era José Eduardo dos Santos, secretario general del Partido Comunista y presidente de Angola. Hoy lo es su hija. Es muy curioso, ¿no? Por eso yo en algún momento, cuando ante una conferencia de un gran amigo portugués, por supuesto, un noble portugués que viene muy seguido acá a la Argentina y ha dado conferencias, ha hablado inclusive en este canal, Marcos Piño de Escobar. Yo, cuando lo conocí hace muchos años, él dio una charla sobre Portugal y los territorios ultramar, conviene citarla porque viene a esto. Cuando terminó yo le dije, perdón, por lo que usted ha contado, podemos decir hoy que los partidos comunistas en África, no en otro lado, en África, eran sucursales bancarias o sucursales de las multinacionales. Se rió y dijo, bueno, la pregunta es muy interesante, pero además es verdad. Sí, es verdad. Cuando uno piensa que en Angola, en la independencia de Angola, la guerrilla, apoyada por supuesto también por Fidel Castro, ¿no es cierto?, estaban las tropas expedicionarias cubanas, ahí como todos sabemos, que protegían el embarco y desembarco de los petroleros de la Exxon, de la Shell y de la Standard Oil, que iban y entraban por el río. Iba a citar eso, que las colonias exactamente, los intereses de las multinacionales y de los grandes bancos no los tocaban.
salvo un partido que se tomó en serio lo de la independencia de Angola, que era UNITA, Unión Nacional por la Independencia Total de Angola, pero la derrotaron del comandante internamente. Jonas Savimbi, que hay testigos argentinos, militares nuestros que estuvieron en los cascos azules, y me contaron esto porque lo vieron, que había un mayor que ya murió, con el grado de coronel, murió hace poco, tuvo un infarto y murió. Este amigo me contó que él vio, no le contaron, lo vio, cómo los aviones que venían de Estados Unidos para traer armas para el movimiento UNITA, el de Jonas Savimbi, ¿no? Que era anticomunista, en un momento, aterrizando en los mismos aeropuertos, le entregaban las municiones y las armas al otro, al EMEPLA, el Movimiento Popular de Liberación de Angola, o sea, el Partido Comunista. Él vio cómo le dejaban de entregarle a uno y le entregaban al otro. Eso pasó, por eso la pregunta es quién gobierna estas cosas, porque evidentemente los partidos comunistas, bueno, la fortuna de Mandela. ¿Cómo se explica la fortuna de Mandela, un hombre que estuvo 25 años preso y dejó solo en dinero vivo en el banco 2.500 millones de dólares y 2 mujeres se peleaban? Esto es una cosa que... Esta es la descolonización, este es el verdadero rostro de la descolonización. Claro. Una síntesis es la pseudo-descolonización de África. Porque los recursos naturales, como el paradigma del Congo, están y estuvieron siempre en manos de eso. No, ahora, volviendo por razones de tiempo al tema interno Portugal, hay que señalar una gran experiencia, que fue la experiencia económica de corporativismo portugués, ¿no? Que si bien no se instrumentó completamente, hubo esbozos, pero tengo entendido, incluso hablando con Vini y otros más, que no fue desarrollada, se planteó institucionalmente, pero Marcelo Caetano... Caetano lo sucedió a Salazar cuando se hacen el planteo de la revolución de los claveles, ¿no? Pero que Oliveira Salazar, que era empresario, era economista, él había planteado, estabilizó la situación económica de Portugal, llevó a una estabilidad, a un crecimiento, pero no pudo avanzar con el esquema corporativo, porque bueno, los intereses empresarios y económicos eran muy fuertes, pero dejó sentadas bases intelectuales, ideológicas importantes. En particular, la gran diferencia fue que mientras el fascismo transformó el corporativismo en una entidad operativa, es decir, vigente, ¿no? Sí. A favor o en contra, lo que se quiera decir. El que estudió eso mucho, yo tengo un libro en italiano de él, fue Arnaldo Mussolini, uno de los hermanos de Mussolini, donde hizo un buen balance de la instrumentación del corporativismo fascista a partir del 30-31, del año 30. Y Bottai, el libro de Bottai también es muy importante. Bottai también, exacto. Bottai. Donde se refiere al balance entre la coordinación económico-social de los actores económicos y los peligros de la burocracia, etcétera. Es decir, un análisis muy objetivo de lo que ocurría. Para decirlo en una frase, ¿no es cierto?, es esto. El pensamiento de Antonio de Oliveira Salazar claramente es este. Él estaba inspirado, primero, era profundamente católico, en la doctrina realista aristotélico-tomista. Eso está fuera de duda. Tiene el busto de Santo Tomás en su escritorio. Y 2 fotografías más. Una, la de Charles Maurras, que influyó absolutamente en su pensamiento. Sí. Este profesor que yo nombré escribió un libro sobre la influencia de Maurras, pero que es absolutamente verdad. Tenía el retrato de Maurras en su escritorio, al cual después agregó durante la guerra, después no sé si lo dejó o no, el de Benito Mussolini. O sea, tenía 3 retratos en su... el busto de Santo Tomás, sí, pero de Maurras, es el trabajo y de Mussolini. Estaban en su escritorio, están las fotos. Volvemos quizás antes que cortemos, una simple reflexión que es esta. Quizás, aunque ya habían terminado operativamente antes, pero
la liquidación del imperio colonial portugués, porque se produce en el 74 con la revolución de los claveles que dirige el general Spínola. Y en que realidad habría... Spínola, no, lo sacan al general Spínola. Spínola hace una revolución que se mexicanea, para usar ese término, se mexicanea con lo de los claveles, que tiene origen, es curioso, se lo dijo el comandante de la ¿cómo se llama?, de la Fuerza Aérea de Angola, se lo dijo a este oficial argentino que murió, le dijo, esa revolución de los claveles se generó en Londres. Salió de Londres. Spínola en su famoso libro, no sé si era, lo tengo, el libro de él, en realidad fue realista, un poco como la pensó como De Gaulle en Francia. Exactamente. Fue consciente de que ya Portugal no podía sostener su imperio. Por eso el 40% del presupuesto portugués estaba destinado a sostener las guerras coloniales. Claro, ellos llaman guerra de ultramar justamente porque para ellos era un problema interno, si tenían estatus de provincia y no eran de colonia. Desde afuera por grandes potencias. A partir de Bandung del 55 empiezan a estar rodeados de nacionalismo controlado por poderes indirectos, pero existe un nacionalismo que culmina con Dien Bien Phu. Los que son auténticos, como el de Vietnam y demás, son instrumentados ya ahí directamente por China, por la Unión Soviética, y los que son auténticos, como quizá el de Lumumba en Francia, en el Congo, los matan, los fusilan, los hacen desaparecer. Los que triunfan es porque están ligados. Hay que reconocer que hasta su muerte en el 70 muñequeó bastante bien Salazar, pateó la pelota hacia adelante, se refugió en el derecho internacional cuando todavía se respetaba. Tuvo el apoyo indirecto de Kennedy, por ejemplo, porque Kennedy lo que quería era que no se complicara la base de los Azores. Porque digamos. quien lo sucede, que era ministro del Caetano, ¿no? Él continúa su política y todo. Y el que lo quiso continuar de la manera que vos decís, haciendo una especie de golismo, es Antonio Ribeiro de Spínola. Pero Antonio Ribeiro de Spínola lo desplazan. Conviene señalar lo siguiente: Antonio de Spínola fue voluntario de la División Azul en el sector portugués. Como teniente primero y tenía cruz de hierro de segunda clase. Hay que aclararlo porque lo tiene, está figura en su legado. Vino acá. Cuando se exilió en Brasil igual que Caetano. Cuando la revolución de los claveles, marxista, pero monitoreada de la socialdemocracia fabiana en Londres, porque de allí salió, ahí estaba Mario Suárez, ahí estaban los banqueros. Mario Suárez vivía en Londres, el jefe de la revolución, el jefe político de la revolución, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Cuando se refugió en Brasil, el avión lo trajo primero a Buenos Aires y se entrevistó, porque yo me acuerdo de haberlo visto en el noticiero, con Perón. Esto fue en marzo-abril del 74, porque ahí fue con la revolución. En marzo-abril del 74 se entrevistó con Perón en la quinta presidencial de Olivos y no trascendió lo tratado, así dice la nota, ¿no? Pero está la foto de Spínola, y después se fue a Brasil. ¿A qué vino a verlo Perón? No lo sabemos. Quizá agradecerlo. No, Dios sabe. La contribución no fue conspirativa. Spínola actuó honestamente. Sí, exactamente. Actuó honestamente. Lo que quiero decir es que él fue el que blanqueó la tragedia de la descolonización portuguesa. Sí, exactamente. Hablando, como también le pasó después a De Gaulle, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? El tema de que la realidad iba en contra. De tal manera que el siglo XX contempló ya la liquidación del imperio, lo que quedaba del imperio español, con la guerra de Cuba y Filipinas en el 98 y la Segunda Guerra Mundial liquidó lo que quedaba del imperio portugués, porque mientras que Inglaterra y Francia en cierta medida y en gran medida burlaron la descolonización, Inglaterra con el Commonwealth y Francia con la Comunidad de África Central, que sigue rigiendo hasta ahora, y sus convenios particulares, pudieron retener, mimetizando el imperio, construir algo. Mientras que en cambio España antes y Portugal después no, perdieron bajo hegemonía, y peor, bajo hegemonía de las grandes potencias disfrazadas a través de movimientos pseudo-independentistas.
El paradigma es el Congo. El torpedazo definitivo es la revolución de los claveles, porque el ejército portugués retenía todas las ciudades. La guerrilla, en realidad, militarmente había fracasado, estaba reducida al interior. Pero cuando se ataca desde adentro Por la eso, casa... la revolución marxista británica, para decirlo con el realismo, la revolución marxista británica de los claveles entregó Angola al Partido Comunista y entregó Mozambique al Partido Comunista. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, y a los bancos. Terminado otro bloque, Partido pasamos y a los bancos. al siguiente. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Sí. Bueno, y ahora pasamos a una situación más difícil Más por su pesada. intensidad. Claro. Sí, como decimos entre comillas, más pesada, que es el tema de Hungría. Más pesada porque fue más sangrienta, efectivamente. Recapitulemos 2-3 notas fundamentales. Hungría no había sido un país ocupado, había sido un país aliado del eje. Y consecuentemente la represión comunista que hubo en Hungría, que quedó por el acuerdo de Yalta-Poznan en manos soviéticas, fue cruenta, ¿no? No solamente que los espectáculos macabros de ahorcamientos públicos, ¿no? Como el de Slasy, el propio Slasy y sus colaboradores, ¿no? Era un espectáculo corriente de la Segunda Guerra Mundial. Es notable que las potencias aliadas que hicieron bandera de su discurso de los derechos humanos, ¿no? Luego montasen espectáculo. Parece que la herencia de la Revolución Francesa además, les tocó el espectáculo de la muerte. Subrayando lo que vos decís, Héctor, es decir, el conde Ferenc Szálasi, que fue el último jefe de gobierno, terminó en Viena, obviamente, pues se tuvieron que retirar de lo entregaron a los norteamericanos. Y de Komarov a Viena, y en Viena lo entregaron los americanos. Lo entregaron sabiendo el destino que le esperaba. Porque la resistencia, hay que tener en cuenta esto, la furia soviética también tiene una cuestión en la resistencia. La resistencia en Budapest fue terrible, ¿no? Fue terrible. Hay que pensar que los dos comandantes, el primero murió combatiendo en las cloacas y el segundo comandante murió en combate, el coronel Jochen Rummel. El comandante, que era el general de las SS, Werner von Pfeffer-Wildenbruch, fue gravemente herido en las cloacas, porque terminaron combatiendo en las cloacas de Budapest.
el comandante del ejército húngaro fue ejecutado ignominiosamente por los ocupantes, ¿no? Espera, Sí, pero justamente ¿cuál era el los que cuadro hablaban de de la derechos inmediata humanos son los que posguerra? entregan a Sagasti, pues Stalin no hablaba de derechos humanos, digamos. No, Stalin Colgaba aplicaba, gente y bueno, se aplicaba la sostenía. fuerza y se Quiero terminó, decir sí. que la represión en Hungría, como pasó en Francia, ni hablar en Italia también, fue cruel en el sentido de que hubo matanza masiva, así, Sí. por oposición política. En Italia, me lo decía mi suegro, que había colaborado, según él, con la resistencia, dice, sí, es cierto, dice, en Italia en la posguerra bastaba señalar a una persona con el dedo diciéndole, este estuvo fascista con los grupos camisa negra y le podían pegar un tiro en la calle. ¿no? O sea, el caos que sucede en una guerra civil es es espantoso. el mito de los derechos humanos. Pero vamos a lo de las secuencias fundamentales de la Revolución Húngara. Dentro de este contexto, ¿cuál era la particularidad? El ámbito de dominación comunista se demostraba inepto para conducir el Estado. Esa es la realidad, porque el comunismo fracasó, ¿no? Es algo que hoy en día piadosamente se soslaya, pero la implosión del comunismo fue por su propia inconsistencia interna. ¿Qué ocurrió? Cuando la Unión Soviética, que salía de una guerra y haber pasado de una preguerra de un país protoindustrial a convertirse en una superpotencia y a ocupar la mitad de Europa, no estaba ni con la organización ni con la capacidad práctica para hacerlo. Y en consecuencia se demostró a los pocos años de que el sistema no servía. Los dos antecedentes que sirvieron a la Revolución Húngara más importantes fueron la rebelión de los obreros en Berlín en 1953. Donde se rebelen, claro, porque para hacer ajuste, para pagar la carga de guerra y las contribuciones, porque los países ocupados pasaban a ser neocolonias de la Unión Soviética, sí, evidentemente, ¿no? Donde la Unión Soviética practicaba con sus países lo mismo que Estados Unidos y los países occidentales con el suyo. Le manejaban los precios de materias primas para proveerse de insumos baratos de los territorios conquistados, a costa de la calidad de vida del pueblo. Ese fue el detonante de los sindicatos en Berlín, cuando le dijeron, trabajan lo mismo, trabajan más, le fijaron más exigencia, más productividad y le bajaron el salario, ¿no? Paradójicamente, la política narcoliberal que se sigue en la Argentina también, ¿no? Aumente la productividad, pero mientras tanto le vamos licuando los salarios. Es una constante que se dio tanto en el ámbito occidental capitalista como en el ámbito oriental comunista. Sí, es muy pero curioso. sin distraernos de esto. También en Polonia hubo. Claro, Sí, en Potsdam. claro. En agosto del 56, el levantamiento de Polonia fue bastante pesado y allí tuvieron que hacer concesiones y ahí se cambió el gobierno, que viene el gobierno Gomulka, que en ese momento era el ala moderada que venía a poner freno a la ocupación soviética, porque no nos olvidemos que el antagonismo histórico de polacos y rusos se manifestó con la ocupación comunista, o sea, doblemente. Sí. Eran rusos y eran comunistas contra una Polonia tradicionalmente nacionalista y católica. Así que eso planteaba una dicotomía insoluble. Pero a diferencia de eso, lo de Hungría fue un poco más complejo. A ver, intento sintetizarlo. Los húngaros creían que después del discurso de Khrushchev de la desestalinización y Claro. después de lo de Poznan, iba a suceder lo mismo, que iba a haber un Gomulka, digamos. Exacto, o sea, era eso a querer llegar. Había un proceso de desestalinización que algunos alentaron, incluso el propio Khrushchev. El propio Khrushchev, en charlas con Imre Nagy, que es quien después termina colocado al frente de la revolución, no porque fuese un predicador de un golpe de Estado, porque nadie, ahí lo que hay que entender es esto.
La represión más sangrienta en Hungría duró largos años de la guerra, de la posguerra, ¿no? Y el que lo materializó fue un judío húngaro, Matías Rákosi, comunista. Sí, sí. Había sido, también lo fue Imre Nagy, ¿no? Colaborador de Béla Kun en la sangrienta Sí, revolución exacto. comunista de 1919. Racco, sí, no sabía de Nagy, no sabía que había llegado a Veracruz. Nagy también Porque había hay sido, otro pero Nagy. Nagy era un hombre de personalidad más moderada. Sí. Yo tengo un libro de él donde él establecía todos sus planes y en realidad era todo un movimiento de reforma neocomunista, es decir, sin salirse del esquema comunista, pero donde se daba más participación de tipo cooperativo, etcétera, un proceso muy complejo. Por eso, Nagy en un primer momento y el movimiento no independentista, pero el movimiento liberador húngaro no fue tan resistido en la Unión Soviética, ¿no? Porque se daba paralelamente a un proceso de desestalinización allá. El detonante fue por un lado político y militar, en contraposición a la OTAN, que había sido creada en el año 49, en el año 1955 se crea el Pacto de Varsovia, Sí. a la cual fuerzan a adherirse a Hungría. Hungría hay que tener presente que tiene una particularidad. Una vez me lo explicaba un señor, un economista húngaro que residía en la Argentina. Hungría, dentro de los países comunistas, era el país más abierto a Occidente que existía. Por De un hecho, lado, fue el primero porque que levantó. vivían en el exterior tantos húngaros como en su propio país, porque había habido fuerte migración húngara que sigue existiendo ¿Cómo no? en distintos países, ¿no? Por un lado eso, y después porque esa vinculación hacía que la frontera por Hungría fuese impermeable. Era algo así como decir que dentro de la llamada cortina de hierro, Hungría era la más permeable, por lógica, por razones étnicas, ¿no? La población salía, tenía familiares, etcétera. Hubo gente que aún durante la época comunista y habiendo vivido en la época de la guerra podía hacerlo. Entonces, estos dos precedentes, los antecedentes que se producían cortocircuitos por inconsistencias de la política comunista que no daba resultados, ¿no? Y el malestar de la represión política. Ahora, el detonante más grave fue la ABH, la policía política, Sí. por eso la influencia de gente como Rákosi, Sí. que vivían con la obsesión de la persecución política, etcétera, y que eso resultó un factor irritativo que, sumado a la situación económica, no nos olvidemos que en el año 1946, inmediatamente después de la guerra, Hungría tuvo una hiperinflación. Entre las grandes hiperinflaciones de la posguerra tuvo la de Hungría, creo que marcó récord. Sí. Y entonces había un retraso en el crecimiento económico, una exigencia en materia laboral, una falta de derechos cívicos, una represión. Por eso la mayor lucha se dio contra los miembros de la ABH. Claro. Y creo que el detonante fue el asalto a la sede de la ABH, que mataron como a 100 y pico Claro, de a personas. partir del 49, el Partido Comunista Húngaro se une al Partido Socialista Húngaro, además en el Partido Unido Húngaro, ¿no? De los trabajadores. Sí, porque originalmente había un partido campesino y los comunistas le coparon el partido. Ese centralismo también está acompañado de una policía política, Claro. con cada vez más prerrogativas, hasta el punto que es un Estado paralelo. Molestaba a toda la población y sobre todo los estudiantes, que son los que llaman más cuenta. Empezó a haber, digamos, protestas estudiantiles diversas, pues querían volver a poner los estatutos que habían conculcado en la universidad. Sí. Yo Y ahí leí al empiezan. respecto que la ABH, como llaman las siglas de la policía política,
eran odiados, era gente que directamente... La rebelión se generó contra la ABH, porque... No olvidemos que Rakosi es el que secuestra y tortura al cardenal Mindszenty. Sí, Claro. sí, sí. En el 50 fue esto, Sí, creo. sí, sí, porque los mismos hombres que habían propuesto esto como un general, el que era general, que al final lo terminaron matando, se llamaba Palleter, el general Palleter. Pero Palleter, Paul Maleter, era un caso interesante. Él había luchado contra los rusos, pero cayó prisionero. Sí, exacto. Estando prisionero en la Unión Soviética, estos comités políticos de lavado de cerebro Sí. lo devolvieron a Hungría hecho comunista. Sí, pero un comunista que guardaba antecedentes nacionales. Nacional bolchevique. Sí, nacional, formado en la bolchevique. Sí. Entonces vuelve a Hungría, se encuentra con este panorama de corrupción política, de manejo despótico. Él es el que encabeza la rebelión, Claro, que por exacto. otra parte fue una canallada que le hicieron faltando a todas las reglas, porque él había, durante el breve periodo que ahora me iba a referir, porque si no la gente no entiende de qué fue la revolución propiamente húngara, él va con una delegación a parlamentar con el mando soviético. Va, Y cuando va ahí lo detienen exacto. y los arrestan a todos, o sea, Sí. fue una trampa. Pero sintetizo los... A 7.000 disidentes, junto con el cardenal Mindszenty, lo acusan de titoístas y los mandan a campo de concentración. No, y después empezó una represión tremenda. En total se calcula que hubo unos 3.000 muertos combatientes, pero hubo una cantidad impresionante de heridos y ejecutados. Hubo cerca de 2.000 ejecuciones. Sí. ¿Qué pasó? Esto es importante tener presente las fechas. El levantamiento propiamente, que fue con el asalto a la policía secreta, a la ABH, fue el 23 de octubre. Sí. Y la rebelión termina el 10 de noviembre. O sea, fueron 15 días sangrientos. Al principio Pero, no quería intervenir las Fuerzas Armadas soviéticas. claro, se da un problema en Moscú porque justamente en Moscú no estaban convencidos del carácter revolucionario. Imre Nagy, ya te digo, había sido bien considerado. Sí, Un sí. Paul Maleter no renunció a su condición de Pal, comunista. claro, porque es Pal, por eso yo dije. Pal Maleter. Pal Maletera, sí. Pal Maleter, sí. Que era joven, tenía 37, Sí, era 38 grande, años. sí, todo. sí, Y había tenido un buen gobierno. Ahora, la presión de los... bueno, entonces tallaba muchísimo más, de Iván Konev y el mariscal Zhukov, entre otros, ¿no? Sí, sí. Eso, Claro, a cuando los ven que que pusieron realmente el dedo en peligra, la llaga, claro. no, fue que el gobierno revolucionario salió del Pacto de Varsovia. Y ahí eso no se lo dejaron pasar y por eso tenían un cuerpo expedicionario. Creo que el cuerpo expedicionario inicial que hace la ruptura en Hungría lo hace el 4 de noviembre. O sea, el 23 de octubre cambia el gobierno. Había un gobierno provisorio de Hedus, de un comunista que había ocupado el gobierno exactamente. transitoriamente. Y se Gobierno instaura el nuevo gobierno con Imre Nagy a la cabeza. Un gobierno moderado que restablece las libertades cívicas, plantea un programa económico y llama a elecciones libres para salirse de la trampa que los comunistas habían hecho captando el movimiento. Si no me equivoco, era el movimiento campesino húngaro, era como decir un partido tradicional de Hungría. Sí. Es que en ¿no? esos lugares todos los partidos tradicionales eran campesinos. Eslovaquia, Hungría, ¿cómo claro. se llama? Ahora, Rumania también. Los rusos dudan de la intervención, pero en definitiva pesan. Primero, el mal ejemplo. La teoría del dominó. Si aceptamos esto en Hungría, después de lo de Polonia, nuestras acciones van a empezar a caer como un dominó. Después,
militarmente el punto clave fue la salida del Pacto de Varsovia. Sí, bueno, eso no lo podían tolerar. Claro, porque dentro del esquema se salía. Y después que las rencillas internas y la línea dura que había. Ahí el que volcó, entiendo la cuestión, fue János Kadar. Kadar o Hadar. Se escribe Kadar, no sé cómo se pronuncia en húngaro. Hadar, creo que es. Habría que llamarlo a Denis Martos para preguntarle bien eso. Kadar formó parte del primer gobierno de Imre Nagy, con un cargo porque él era, creo que había presidente y primer ministro o ministro de Economía, él formó parte. Pero cuando vio que la mano venía pesada, él fue a Moscú. Y en Moscú lo prepararon para que volviese y se hiciese cargo del gobierno. Y entonces los rusos invaden el 4 de noviembre y el 10 de noviembre, en una semana. En una semana. Lo que pasa es que mandan 1.100 tanques. Y es famoso esto de las bombas molotov contra los tanques. Le tiraban los cables de la electricidad. Ojo, ha sido fue un combate en la ciudad tremendo. El primer desafío cruento que tuvo fue el valor, el mérito de la revolución húngara fue que fue la primera rebelión armada y formal contra el comunismo. Piensen que 2.500 húngaros murieron y 722 soldados soviéticos, o sea, 3 por 1. Sí, 700. Le costó mucho a los Sí. Por eso después la represión fue terrible. Liquidaron a la cúpula revolucionaria, pero siguieron las ejecuciones. Había bajando 2.000 ejecutados. Se arrestó a más de 21.000 personas. Hubo con el correr del tiempo cerca de 26.000 juicios. Ejecuciones formales hubo 350. O sea, el movimiento de confusión dio lugar a un escape masivo de refugiados. Más de 200.000 húngaros aprovecharon la circunstancia de caos para escapar a Occidente, ¿no? Y consecuentemente se salvaron. Esto fue lo que se llamó el otoño húngaro, ¿no? Mindszenty se refugió en la embajada de Estados Unidos, ¿no? Sí. Había estado un año. Y después se quedó ahí, ¿no? La embajada durante un Él tiempo no quería abandonarla, no, permaneció, ahora me haces acordar, no, permaneció Mucho como tiempo, 10 años, 10 años pero después, como estaba enferma, creo que sí. por el Vaticano se negoció que fuese, pero salió por la salud, no por Sí, pero los propios aliados occidentales, la relación internacional, ¿viste? Murió en la situación en 1970. Naciones Unidas, pero todos dijeron, pero esto es un suicidio, ¿cómo han hecho esto? Todavía están esperando, digamos, alguna intervención de Occidente. Permaneció 15 años en la embajada de Estados Unidos y salió en 1971 por salud a Austria, y creo que falleció al poco tiempo, el cardenal Mindszenty. En síntesis, porque no nos da el tiempo ¿Ustedes para... sabían esto? Que España le propuso a Hungría 100.000 voluntarios para ir al país y ayudar a la resistencia. No. Pero solamente si Estados Unidos ponía los aviones, cosa que deben estar esperando todavía, porque el acuerdo de Yalta se ha adaptado. Bueno, exactamente, lo que hay que decir es esto. A pesar de la desestalinización en la Unión Soviética, Yalta fue sagrada para ambas partes. Claro. Y acá en lo de Hungría está clarísimo. Lo de Eisenhower, ni una palabra por parte de Estados Unidos o de Gran Bretaña, nada. Eisenhower a rajatabla no meterse en Hungría. Y también influyó para que no intervinieran Naciones Unidas, porque el gobierno húngaro pidió auxilio a Naciones Unidas y no se la dieron por el veto soviético en su momento y por la falta de apoyo norteamericano. Y no nos olvidemos un detalle no menor, que era lo que habíamos comentado de la crisis de Suez. No nos olvidemos que la revolución húngara ocurrió simultáneamente con la crisis de Suez, que se dio fines de octubre y primeros días de noviembre, lo cual sirvió como distractivo de la masacre, porque fue más cruenta la de Hungría
que la propia de Suez, aunque Sí. hubo Bueno, guerra de hemos Sinaí. llegado al final de este programa. En el próximo continuaremos con otros frentes de la Guerra Fría.